¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que haya una fuerza que cuando algo no está sujeto a algo más, cae? Y se empieza a hacer estas preguntas. Y eso pasa simultáneamente con que Adán y Eva hacen nuestro simbolismo cósmico de comer del fruto prohibido. Al mismo tiempo pasan las dos cosas, pero fuera del tiempo y del espacio. Espero que estén súper bien hoy. ¿Qué es el concepto de una caída espiritual? Tenemos una percepción muy concreta respecto a, por ejemplo, Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín del Edén. Me gustaría que tomáramos en cuenta que todo este tipo de referencias bíblicas son una ilustración mitológica de otro tipo de energía que no se refiere solamente a la carne humana o a la existencia de la vida. Son simbolismos, es un símbolo. Entonces, realmente en parte yo les quisiera hacer videos súper interesantes de la historia, de la evolución de la humanidad y todo esto. Y lo vamos a hacer con su tiempo, con su respectivo tiempo y calma. Pero sí quería tocar este tema respecto a algo que considero que es bastante importante, que es la caída. ¿Qué es lo que significa realmente o lo que representa una caída o la caída de este tipo? Hay unos libros que se consideran los libros apócrifos dentro de la doctrina. Se han escrito más libros, por ejemplo, en la Biblia, pero no son considerados dentro de los libros canónicos, o sea, los que usamos como dominio común y todo eso. Son libros que fueron separados, entre ellos libros especiales, por ejemplo, el libro de Enoch. El libro de Enoch fue encontrado en el Mar Muerto, creo, y habla de otro tipo de seres que en la Biblia normal no estaban contemplados dentro de este tipo de conocimiento. Habla, por ejemplo, de los Nephilim y habla de un concepto que se refiere a la caída, ¿no? La caída de los ángeles o ángeles caídos. Quiero ser muy clara al respecto. Esto no existe. Es un simbolismo. No existe el concepto de ángeles caídos o Lucifer como un ángel caído. Y de esto se trata todo este video. De que entendamos la verdadera concepción a lo que se refiere caer. ¿Ok? Entonces, les quiero aclarar este punto. En la Tierra no siempre existieron todas las leyes que existen ahora. Para que la Tierra fuera formada, la Tierra como un ser, como una masa que existe, que puede albergar vida en su superficie y en su interior, rige ciertas leyes a nivel universal para que exista cierto rigor de que los planetas giren alrededor de, por ejemplo, del Sol. Por ejemplo, aquí nada más en nuestra galaxia, ¿no? Y existe este concepto, entonces todos los planetas siguen un orden, siguen y giran alrededor del Sol. El Sol mismo tiene una trayectoria. Entonces, no es solamente, ay, que las cosas pasan. Si no existiera un orden, o en este caso, leyes universales en las cosas, en el universo, no existiría ni siquiera la vida. Porque los planetas, como un ejemplo, entre muchos, así imagínatelo, que fueran átomos, que fueran moléculas, que fueran células o partículas. Si los planetas no siguieran este orden, habría puro caos. Y el caos y el orden son un conjunto para la creación y para la creación. Las dos cosas se dedican a velar por lo mismo. Entonces, en este orden sagrado de que existe el orden y el caos,
Pues es que también existen las leyes universales, o sea, literalmente que mantienen al universo en orden. Imagínate si de repente la Tierra se saliera de su órbita, ¿no? O si de repente de la nada el Sol se convirtiera, que va a pasar y lo sabemos, pero es parte de un proceso, como una célula o un ser que nace, crece y después pasa a otra vida, ¿no? Igual el Sol. En algún momento seremos consumidos y todas estas cosas que sabemos que universalmente pasarán. Bueno, entonces, existe un orden en todas las cosas. Para que exista la Tierra, para que existan las estrellas, el Sol, las galaxias. Bueno, hubo un tiempo, aunque suene loco, imagínate el universo y tenemos un contexto bíblico, o sea, imagínate que la Biblia te lo narra en símbolos, la creación del universo, pero en símbolos. No estamos hablando de que, ay, que Dios, que no sé qué, no. Simplemente los átomos del universo y las cosas, ¿ok? Bueno, entonces imagínate que hubo un punto donde no existía la gravedad. Si la gravedad no existe, no hay precisamente esta sensación de que los planetas siguen una órbita. Los planetas no seguirían una órbita. La gravedad existe como una ley superior para que todo tenga sentido, para que nuestros átomos no salgan así desprendidos de la nada y puedan agruparse y todo este tipo de cosas. Pero la gravedad es un proceso. No existió desde siempre. Es como una ley universal que yo la podría expresar con sentimientos, con pensamientos. La gravedad es una expresión simbólica de una emoción muy fuerte que es la que rige que haya todas las cosas, que es el amor. El amor es lo que hace que todas las cosas existan. Es como el pegamento de la vida y es como la vida misma, la creación, la muerte. El amor es todas esas cosas, la sensación de que existe el tiempo, la sensación de que puedes estar fuera del tiempo. El amor da reglas a la física clásica y a la física mecánica. Bueno, entonces entendiendo esto, así como que un poquito fuera de nuestras concepciones, pero intentando darle un símbolo con nuestro cerebro humano, la gravedad es una expresión del amor rigiendo las cosas con leyes. ¿Cómo se manifiesta? Como agradecimiento, o sea, una sensación de dar gracias por estar vivos y así. Es todas las cosas. Bueno, entonces la gravedad se puede demostrar o manifestar de diferentes formas, ¿no? Cuando yo estudié en la secundaria, tuve mis primeros conocimientos así respecto a leyes físicas. Una de las primeras cosas que me explicaron es que pues la gravedad tiene su propia fórmula, que es como las cosas atrayéndose hacia el centro de la Tierra. La Tierra con su núcleo atrae las cosas hacia su centro y hace que todo pueda permanecer aquí. Por esta ley de la gravedad es que la Tierra puede generar entre sus capas, por ejemplo, árboles, fauna, diferentes ecosistemas, que la gente esté aquí, y eso no impide que pasen otras cosas como que pues algunos animales puedan volar, como por ejemplo las aves, y puedan volar manteniendo al mismo tiempo esta ley universal que es la atracción hacia su centro más cercano, ¿no? Bueno, esto es solamente como un ejemplo de un entendimiento de lo que es como cosmogonía planetaria. Los propios planetas que nosotros tenemos en nuestro sistema solar tienen arquetipos, tienen tipos de energías rigentes. Entonces, la gravedad no existió todo el tiempo. La gravedad
es una decisión consciente que toma el universo para sí mismo y para cada uno de sus componentes más cercanos, más matéricos. Por ejemplo, los planetas. Los planetas cada uno tendrá su gravedad, cada uno tendrá sus propias órbitas o sus lunas o su no sé qué, pero son como... Lo voy a plantear de esta forma. Si fueran planetas, serían personas decidiendo sobre sí mismas. Qué tan agradecidos van a ser, qué tan despreocupados, qué tan... por aquí, por allá. O sea, cada uno va a tener su propia energía respecto a sus propias personalidades y a lo que ellos conforman y a lo que ellos son. Esto es una simbología de una personalidad arquetípica en nivel planetario. Ok. Bueno, entonces la gravedad no existió en el universo todo el tiempo. Se fue dando conforme los eones, conforme pasaron los años, las experiencias, y así imagínate a nivel atómico, después de un Big Bang, cómo se podrían ir acomodando las cosas para que de verdad existiera pues la Tierra y los mares y cómo, o sea, pero cómo, ¿no? O sea, la gravedad no existió desde el principio. Desde el principio existió el amor. Pero la gravedad es como una consecuencia de demostrar amor o de vivir el amor, de sentirlo, ¿ok? Bueno. Entonces, si vamos bien hasta aquí, podemos entender el siguiente concepto, que es lo que yo quería que de verdad quedara súper claro. ¿Qué es una caída? ¿Qué es la caída? Por eso explicamos tan fuertemente el concepto de qué es la gravedad. La gravedad es la atracción que se genera hacia el centro de la Tierra, ¿no? Por eso los objetos caen, se van hacia el centro de la Tierra. Entonces, a esto se caen, ¿no? O sea, caen. Y hay una constante. La fórmula de la gravedad y todo eso tiene su propia constante y su propia forma de representarlo. Puede haber variaciones, o por ejemplo, que si eres un avión, que si no sé qué, ok, sí, pero no va a cambiar, va a seguir siendo una constante. Y sí, obviamente que sí a la altura del mar, que sí en las montañas, hay variaciones, pero siguen siendo las mismas reglas. Con sus diferentes variables, siguen siendo las mismas reglas. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Adán y con Eva y con todo esto? Ok, entonces, imagina que de ahí mismo viene el concepto de la caída. Cuando se empieza a generar la fuerza gravitatoria en la Tierra. Entonces, esta fuerza gravitatoria, vamos a ponerle pausa a leyes físicas y mecánicas y todo eso, y vamos a pensar en la parte consciente, en el ser humano consciente. Y si tienes la posibilidad de pensar en los reinos animales y abstraer ese tipo de información, si conectas con este tipo de energía, entonces piensa en estos seres conscientes, ¿ok? Se están generando leyes en nuestra Tierra. En ese momento, la materia es más espiritual que materia. Todavía no alcanza ni siquiera a ser completamente masa. Porque, precisamente, si se fijan, la masa tiene ya una energía directamente sobre la mecánica o sobre la física, y la masa sobre la materia, bla, 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 ¿no? Entonces la masa ya actúa directamente en las leyes físicas, pero antes que ser masa, pero sí siendo materia. Imagínate un mundo más espiritual, donde es verdad, de repente empezamos a convertirnos en más masa, un poquito de más materia, un poquito de más condensación, un poquito de más densidad en nuestros cuerpos. Esto obviamente involucra
nivel molecular, nivel partículas, claro que lo involucra. Entonces, nuestro cuerpo empieza a tomar una forma, ya como dicen en los libros canónicos, empieza a hacerse no solamente del polvo, ¿no? También del barro, de la tierra, de Geo. Aquí me gustaría mencionar un poco esta parte que tenemos como mitología griega de Geo, la creadora de la vida que existe aquí en la tierra. Hay otros nombres que se le pueden dar a la madre tierra, Gaia, por ejemplo. Entonces, ella empieza a tener sus leyes y a decir, estos son mis hijos, y les empieza a dar más forma, como una madre, padre, porque ella es las dos cosas, es madre y padre, como una madre y padre que empieza a crear entornos para sus hijos. Ok, ya nacieron los hijos espiritualmente y están adquiriendo cuerpos, están adquiriendo materia. ¿Cómo hago para que ellos sean felices? ¿Cómo les creo entornos agradables para que ellos se sientan bien? Es como quiero crearles entornos para que estén felices, para que puedan incluso tener sentidos, comer, estar agradecidos, que puedan disfrutar de tener una vida humana y a la vez cuidarlos y protegerlos. Entonces también se empiezan a generar las atmósferas. Entonces se empieza a hacer todo el mundo, ya no solamente como mucha separación entre los átomos y moléculas, ya están más juntos, están más entrelazados. Los seres, los espíritus empiezan a demostrar patrones de personalidades, o sea, patrones arquetípicos de las estrellas que nos han regido. También tienen una influencia directa sobre estos seres nuevos que empiezan a crecer, que empiezan a conjugarse. Y pues aquí quisiera ser un poco clara respecto a la Biblia y todo esto. Está bien que nos imaginemos a nosotros como humanos, pero no solamente son humanos, son enlaces químicos, elementos, todo tipo de conjugaciones atómicas. Entonces, sí, es bonito, sí, también los humanos, y ay, mira, platicamos, y ay, que no sé qué, los homo sapiens, pero también hay aves, también hay reptiles, también hay pues mucho tipo de fauna, ¿no? Insectos, flores, diversidad, conjugándose entre sí, de lo más grande a lo más pequeñito. Y todo eso importa. Son conjugaciones energéticas y arquetípicas que existen en nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere una caída? Hubo un tiempo donde nosotros éramos perfectamente conscientes de dónde venimos, de una forma plenamente espiritual, plenamente conciencia. Si piensas que lo espiritual tiene que ver con lo religioso o algo así, no. Tiene que ver con tu psique elevada, o sea, tu psique fuera de tu cuerpo. ¿Cómo serías tú si no tuvieras un cuerpo físico? ¿Cómo sería tu mente? ¿Cómo se desarrollaría? ¿Qué tal si toda tu mente y tu espíritu hubieran nacido en una flor? Este tipo de conceptos. Entonces, ahora sí, voy a volver un poco al tema de los ángeles. Los ángeles, primero que nada, están más arriba que todo esto. Más arriba incluso que una concepción de que existe el universo, de que existen leyes universales. Ellos están sobre esas leyes, porque ellos son esas mismas leyes encarnándose aquí en la tierra. Ellos son el control y el dominio de todas las cosas. Y yo hablo, hay preceptos donde dividen a los ángeles en categorías, ¿no? Así como desde los Elohim, desde quiénes son los Elohim hasta nuestros arcángeles. Y pasan por varias fases, ¿no? Los arcángeles, los ángeles guardianes, de que cada quien tiene su propio ángel guardián. O sea, hay muchos
hasta el más sencillo y así como de que ese tipo de ángeles que sí se manifiestan ante personas humanas, ante vidas humanas, que tú inocentemente creemos que son del nivel más bajito, porque pues tienen contacto directo con los humanos, ¿no? Entonces, pues ellos deben de ser del nivel más bajito. Pero les voy a hacer un ejemplo. Pero bueno, incluyendo esos ángeles, los arcángeles, que para mí son los más divinos, así de que Miguel Arcángel, Rafael Arcángel, este tipo de ángeles son superiores a todas estas leyes universales, a la física clásica, a la mecánica y todo eso. Son superiores. O sea, ellos rigen sobre todas estas cosas. Entonces, imagínate que luego hacemos de que, ay no, que una pirámide y no sé qué. Ok, aquí estaría la punta, ¿no? Aquí están los Elohim con Dios. Aquí. Y aquí estarían los arcángeles. Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Y luego esto. Y luego esto. Y luego esto. Y luego esto. Y gira así, como que eternamente. Eso es lo que son ellos. Perpetuamente, increíblemente, de formas magistrales que nosotros no tenemos una concepción. Una mente humana no tiene una concepción de ese tipo de cosas así, pero podemos explicarlo y que te haga nuestro dibujito y así. Pero eso es una mente humana entendiendo, dándole símbolos con lo que la mente puede y tiene. Pero estamos hablando de que cosmos loco. Bueno, entonces el concepto de caída es la Tierra entrando en reglas universales, estableciéndolas para que existan, así de que la gravedad, la inercia, los choques de átomos a nivel molecular, las células que de repente pum, 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 ay, te embarazaste, o ay, no sé, o sea, las cosas que pasan a nivel biológico, químico, físico, matemático, son todas esas cosas que pasan y existen. Entonces, no todo el tiempo existieron. De repente, cuando está la percepción de que hay tiempo, las cosas van tomando orden poco a poco. Fuera del tiempo, sí, existe todo al tiempo, todo al mismo tiempo, y a la vez no existe nada. Pero dentro de una sensación temporal, empiezan a hacerse las leyes y las reglas poco a poco. Entonces, nosotros como seres que deciden tener una vida aquí, ¿no? Pues vamos a tener una vida. Y de repente tú eres tan espiritual que estás conectado con el cosmos y entiendes que existimos y entiendes que todo, y decimos, es que es muy hermoso, es tan hermoso. Y te lo voy a decir, como dice en la Biblia, existe no se sabe exactamente, se pueden hacer cálculos, pero son cálculos en eones. O sea, no son así de que precisos. Te puedo decir 1, 2, 3 eones, y un eón pueden ser 100 años, otro eón pueden ser 100,000 años y otro eón puede ser 5 años. O sea, cada eón va a ser diferente. Entonces, cuando estábamos en el jardín del Edén, éramos un poquito espirituales y matéricos, pero no tan masudos, no con tanta masa, no tanto. Entonces se empiezan a hacer cada vez, pasan los eones y los eones y los eones, y estamos así todos de que ay, y de repente la conciencia a nivel psique empieza a hacerse preguntas, porque cada vez hay más conjugaciones, más átomos, más elementos que existen, más bla bla bla. Y de repente es como, ¿y qué pasaría si no supiéramos que tenemos toda esta capacidad de ser conscientes? ¿Qué pasaría si no fuéramos tan conscientes de nosotros mismos? Y es como, oye,
Y imagínate en esa época los griegos, así de que la mitología griega y todas esas ideas. Esa idea está bien, ¿eh? Hay un cuento chino que habla acerca de que eran dioses y vivían tan felices por tantos milenios y que dicen, ¿cómo podemos saber que somos felices si nunca hemos sido desdichados? Entonces, venir a empezar a probar cierto tipo de tristezas, cosas no tan buenas, de que, ay, me corté y me dolió. Entonces entiendo que debo cuidar mi cuerpo, porque si no lo cuido, me duele. Entonces entiendo que debo tener ciertos límites. O que si lloro y me siento mal, a la vez es bonito porque algo me hizo sentir mal, pero significa que hay tantas cosas buenas o tantas cosas que me pueden hacer sentir bien, como una filosofía algo estoica. Entonces, conscientemente decidimos empezar a olvidar que somos de reinos celestiales, que pertenecemos a leyes superiores, y conscientemente decidimos empezar a olvidar cada vez un poquito más, cada vez un poquito más, y terminan eras, ¿no? Y empieza esta idea de el jardín del Edén y el fruto prohibido. ¿Por qué prohibido? ¿Por qué el fruto prohibido? Entonces, piensa en esta analogía, ¿ok? Adán y Eva comieron del fruto prohibido de un árbol. Entonces, la relación que hacemos directamente es con, las manzanas, ¿no? Cuando Isaac Newton estaba así sentado, él ya era él era un filósofo esotérico, más antes que ser un gran científico, era un super filósofo y un super esotérico, así pero bastante fuerte. Entonces él estaba así, ay mira, aquí bien relajado en el árbol, y cae la manzana, ¡paz! Y él así de, ¿la manzana cae? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que haya una fuerza que cuando algo no está sujeto a algo más, cae? Y se empieza a hacer estas preguntas. Y eso pasa simultáneamente con que Adán y Eva hacen nuestro simbolismo cósmico de comer del fruto prohibido. Al mismo tiempo pasan las dos cosas, pero fuera del tiempo y del espacio, como una visión un poco más mecánica, ¿no? Entonces, estas dos cosas están pasando al mismo tiempo. Los humanos, no todas las razas pasaron por este proceso, pero decidimos pasar por una capa de veladura, de tener más mente, más y más y más, y olvidar de dónde venimos. Entonces, de repente está esta información así de que cae la gravedad. ¿Qué representa la caída? Comer el fruto prohibido y cae una manzana a Isaac Newton, y él empieza a pensar y a revolucionar y a tener ideas y a generar matemáticas con respecto a esas ideas. Tener conocimiento es hermoso, el saber todas las cosas es hermoso, pero el descubrirlas, el no saber y aprender algo, el no tener idea y sorprenderte de algo, es una dicha increíble. Entonces, conscientemente decidimos generarnos capas de información para que en un punto, oye, ¿y si esto y esto es así? ¿Y si esto y esto es así? ¿Y si bla, 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 bla? Y volver a empezar a conectar, volver a empezar a recordar de dónde venimos y volver a sentir esa maravilla de dónde venimos. Eso es lo que representa. Quería añadir algo de más concepto respecto a una caída bíblica. Obviamente se refiere a cuando Adán y Eva dejaron el jardín del Edén, pero les recuerdo que estamos hablando en símbolos. Entonces hay varias
como acepciones que podemos hacer aquí. Primero, lo que mencionamos, ¿no? De que hay una ruptura, una separación directa con respecto a la posición que tenían de vivir cercanamente a Dios. Esto en realidad se debe o se refiere a un término psicológico, a cuando nuestro cerebro se empezó a formar, generando las capas que les decía, que son como de capas de información. Cuando eres muy espiritual y estás en el todo, y de repente tu cuerpo empieza a tener un estómago, un corazón y sobre todo un cerebro, sobre todo en la etapa de la mente, porque la mente ya no sabe solo lo que está bien y lo hace, sino que asimila, toma decisión conforme a circunstancias y valores. Entonces entra una parte filosófica, ya no vivimos en una perfección absoluta solo por existir, sino que se empiezan a generar dilemas y debates morales, donde hay situaciones donde ya no es probable que todo esté bien. Y de aquí viene la opción de poder hacer el mal, de que exista el mal. Ya no es todo bueno y perfecto, ya hay dualidad. Ok, en un mundo perfecto y totalmente inquebrantable, como un jardín de Edén, una representación simbólica, todo es bueno o no me refiero a, por ejemplo, puede ser un cero absoluto y un nada y un todo, un nada y un todo. Pero a partir de que existen variaciones entre estas dos, se empieza a generar la sensación de posibilidades, de poder discernir, de poder tomar decisiones, de que existan cosas que no son tan buenas o cosas que son de plano malas, que no son apetecibles. Este es el simbolismo número 1. Y aquí lo quiero relacionar directamente con la psicología de Carl Jung. Él propone que dentro de nosotros tenemos una trinidad. Entonces, una trinidad, por ejemplo, conformada por lo que sería representado como el Padre, en este caso como Dios, que sería la conexión que tenemos más directa con nuestra conciencia, con el logos, con nuestra capacidad de imaginar. Entonces, cuando se genera la sensación de ruptura en la caída, la separación de que ya no vivimos en el jardín del Edén, ya no tenemos una conexión tan rápida, ya tenemos que valorar antes de tomar una decisión. Ya no sabemos por absoluto todo lo que es, sino que hay que valorar las consecuencias para saber qué es lo bueno y qué es lo que es todavía mejor. Entonces, en una separación de conciencia, nos referiríamos a este sentido como alejarnos o separarnos de Dios. Y el siguiente término bíblico sería la tentación por la serpiente. Ok, aquí hay mucho simbolismo involucrado respecto a la genética y la herencia. Entonces se dice, por ejemplo aquí, ¿no? En esta referencia rápida que encontramos, dice, el ser humano heredó una tendencia inclinada al mal. Entonces estamos hablando de herencia. Ya empezamos a configurar un código genético que tiene la capacidad de pensar. En mundos espirituales, este código genético se representa por varias formas. Entre ellas, por ejemplo, un Ouroboros. Lo que tiene un principio, tiene un final. Nuestro código genético es luz impregnada en nuestro cuerpo. No se refiere literalmente a que hagamos el mal. Se refiere a que estamos atados a leyes como la genética. No se trata de, pecados imperdonables. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con nuestra capacidad de volvernos a sorprender, de dónde venimos, de olvidar las cosas para volver a recordarlas. Entonces, es muy hermoso y muy maravilloso y muy mágico, porque no son conceptos así de, no, es que ya los pecados y la caída significa convertirnos en pecadores. No, significa que después de haber sabido las cosas, puedes volver a maravillarte. Tengo un ejemplo algo chistoso, ¿no? Yo cuando era muy, muy jovencita, intentaba armar el cubo Rubik y decía, mira, puedo armar esta capa, pero tengo que darme cuenta que
que esta línea tiene que estar acomodada. Y ya, podía armarlo así. Y de repente, ay no, que hay que aprender a armar todos el cubo Rubik, y todos aprendimos a armarlo. Y allá por allá del 2012 había videos y yo aprendí con los algoritmos. O sea, hay algoritmos específicos que, sin importar los colores, sino que importan más los movimientos que hagas, sigues cierto patrón algorítmico para poder armar tu cubo, sin importar qué tan raro esté o dónde estén los colores. Con ciertos algoritmos puedes volver a aprender a armarlo. Y yo lo aprendí a armar así. Y yo dije, chale, me gustaba más cuando no sabía, porque así yo tenía que pensarlo. Tenía que decir como que si muevo esta aquí, pero si muevo esta ya desarmé todo este lado. O sea, como un rompecabezas, impone un reto mucho más grande no tener una idea ni siquiera de que existen los algoritmos, que alguien que llegue y te enseñe, mira, este es el algoritmo tal y este es el algoritmo tal, y haces así y así y ya lo armas. Es como que, ay, es bonito armarlo, pero preferiría no saber. Preferiría no recordar. De hecho, se me olvidaron los últimos patrones. Ya no me acuerdo. Me acuerdo de casi todos, pero no de los últimos. Bueno, entonces, no sé si te ha pasado, ¿no? O sea, a veces, no siempre, amigos, pero algunas veces la ignorancia sí es así como de que, ay, qué gusto. No sé, por ejemplo, que te spoileen una película, ¿no? Así que no, y que pasó tal esto y esto y esto y todo así de, ay, yo quería ir a ver la película. Yo quería ir a verla. Y ya me contaron el final. Quisiera no saber eso. Haz de cuenta que esa es la sensación de lo que representa realmente la caída. Y está directamente relacionada con que empiezan a existir reglas más físicas y mecánicas en la vida. ¿Por qué? Porque al empezar a olvidar, tiene que haber cosas que nos recuerden esas reglas, ¿no? O sea, está bien, ya no vamos a tener todo el conocimiento perfecto de todas las cosas, pero pues para que no sea tan difícil, vamos a tener unas guías, un patrón, un cerebro que nos ayude a pensar, un corazón que nos ayude a elegir, un estómago que nos ayude a sentir. Entonces empezamos a seguir este tipo de olvidar, y no pasa en todas las épocas de la existencia. Los filósofos platónicos, los filósofos pitagóricos, obviamente los griegos, no aplicó esta sensación de, ay, yo sí quiero olvidar y ver qué se siente ser un humano. No para todas las especies, no todos decidieron eso. Entonces, incluso en las épocas o en valores, hace unos cuantos años, hace unos 50 años, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos tenían el conocimiento muy, muy perfecto de que estamos aquí y morimos, pasamos a otra vida y no tiene nada de malo. No tenemos miedo, no tenemos nada malo. A lo mejor sí nos dolerá dejar atrás a nuestra familia, a lo mejor sí nos dolerá dejar atrás experiencias de vida, pero venimos, agradecemos y nos vamos. Eso es bonito y eso es bello, pero tiene que ver directamente con la existencia de las redes sociales, el internet, que cada vez como que fue mucho más rápido. De repente así como que ¡pum! Se nos olvidó todo. Si de por sí ya no nos acordábamos del 70% de las cosas, ¡pum! Como que ya de repente no nos acordamos, pero del 90%. Porque de repente sentimos que esta vida es todo lo que hay. Empezamos a cuestionar siquiera si hay algo más allá de esta vida. ¿Hay algo más allá? No, es que esto es todo lo que hay. Y un sentido de vista hipercientífico, pero ya dogmatizado, de que no, la materia es lo único que existe. Esta materia y este cuerpo, y los químicos. El amor son químicos en tu cerebro. Es como que ya olvidándonos de que existen tantas cosas allá y que nosotros solo estamos aquí y solo somos una capa de miles, de cientos, de centillones. Y se nos olvida.
Y sí, tenemos información, tenemos conocimiento, claro, pero negar cosas como el mundo espiritual, ¿eh? Sobre todo cuando miles de años de solamente la historia humana, o sea, una perspectiva ya sesgada de por sí misma, miles de años avalan el mundo espiritual, tanto los indios como los apaches, como los budistas, como o sea, hay tantas filosofías que acuden a lo espiritual y decir que no, es que nosotros somos materia, o sea, hello, vamos a negar todo ese conocimiento ancestral que tenemos, vamos a de plano decir que eso no existe y que no es real, solo porque naciste en esta época y esto es lo que ves. No lo sé, Rick. Es como un poquito ignorante, ¿no? O sea, no, es que no existe, no. Ni los budistas, ni los egipcios, ni los griegos, nada de ellos sabía nada. Ninguno de ellos sabía nada. No podemos hacer eso, amigos. Es conocimiento ancestral. Entonces, no podemos hipercientificarnos y aparte con un dogma científico, decir, no, es que todo lo que existe es la física clásica y de vez en cuando, a veces cuando nos caen bien las partículas, pues también la mecánica. No. Entonces, yo por eso quería como que hablarles de este tema más loco, de lo que representa una caída, la caída espiritual, que está directamente relacionada con la generación de leyes gravitatorias en la Tierra y a nivel órbitas, para que haya orden, para que no estemos así que volando en el cosmos, en el espacio, sin tener una percepción, ni una conciencia, ni una psique, ni nada. Entonces se empiezan a generar estas leyes y empieza a existir ya de una forma tangible cuando empieza a existir la masa, empieza a existir la gravedad y hay efectos. Y uno puede decir, creo que esto tiene un porqué. Bueno, entonces, en cuanto a los ángeles, les quería decir precisamente eso. No existe nada que ver eso de los ángeles caídos. No manchen, amigos, no manchen. Los ángeles caídos en todo caso seríamos nosotros, teniendo materia. Esa es mi concepción de un ángel. Un ser teniendo una apariencia humana, aparentando, porque ellos están fuera de la mecánica y de la física clásica, ¿no? Entonces, emulando que pues tienen que pasar por una puerta para llegar de un punto A a un punto B. Cuando ellos obviamente, pues si quisieran, podrían aparecerse, atravesar puertas y todo, porque en su mundo de sus leyes, esto pues solo son átomos. Solo son átomos. Y ya, o sea, ¿y luego qué? Entonces, en el libro de Enoch relata que los ángeles y que vieron a las hijas de no sé quién y quisieron emparentar y que fueron a tener hijos. Es un simbolismo, no es literal gente con materia y sí, vamos a hacer desmanes. No, es un símbolo para que tu mente pueda imaginarse lo que representaría. Por ejemplo, sí, imagínate que el color púrpura, el color morado, en su máxima expresión, te lo puedes imaginar como el color literal, con, no sé, por ejemplo, los nanómetros de frecuencia del color morado, ¿no? Imagínatelo así. Bueno, y de repente el color morado ve a una partícula, o ve, por ejemplo, los rayos que se generan en la atmósfera
Pero yo estoy hablando del color morado universal. O sea, universal. No lo que perciben tus ojos y la física, no sé qué. No, o sea, toda la concepción de lo que existe en el color morado. Y que el color morado ve o se encuentra de repente con la partícula del hidrógeno. Y que desde el universo del color morado, el hidrógeno se ve de color, por ejemplo, este verde, ¿no? Verde lima, o así, un color lima. Y lo ve, pero a nivel átomos, nivel elementos. Entonces se acerca y se junta la luz con el hidrógeno, representado como este color, y de repente juntos forman algo más, que sería, por ejemplo, el color anaranjado. Pero reaccionando, ni siquiera como un elemento más, sino como una posible interacción del hidrógeno con más elementos. Suena raro, pero algo así se refiere con y se conocieron y tuvieron un hijo. Así como que se conocieron y su interacción de nanómetros en cierta frecuencia con un elemento generan y representan o simbolizan esto. Porque eso es una semejanza. Imagen y semejanza no quiere decir una copia idéntica tal cual en serie. Imagen y semejanza es un símbolo. Tener hijos es un símbolo. O sea, si yo te dijera, no, es que bla bla bla, y te hablo en puro lenguaje científico, o te hablo en puro lenguaje de señas, y tú ni sabes hablar señas, no me vas a entender. Entonces, estos simbolismos están dados para que nosotros nos hagamos una similitud de lo que quiere representar ese mito, esa leyenda, esa interacción. Si yo te digo, no, pues es que el dios fuego conoció al agua, pues es muy probable que tú te imagines a otra persona con otra persona. Un señor medio anaranjadito con una mujer así como que muy curviada, ¿no? Y se conocieron. Y es así como que no, o sea, los mitológicos, o sea, de que Ares, Hades, todos ellos te lo cuentan así, pero para que tú lo entiendas. Pero lo que ellos se refieren es realmente a energía cósmica y universal, lo que existe más allá. Interacciones que no tienen palabras hasta que nosotros las damos. Y lo que se nos ocurre es decir que, pues tal y tal se conocieron y se enamoraron, entonces formaron un enlace químico hermoso, bonito y perpetuo que se forma como agua, y eso es lo que representa. Y nos dieron la vida. O sea, de forma literal, nos dieron la vida porque nosotros estamos compuestos de eso, de agua. Entonces son símbolos. Entonces, así pasa mucho con la mitología egipcia, con la mitología griega, nórdica. Son representaciones. Y nosotros con una mente más entrenada, menos ofuscada, con más entrenamiento espiritual personal, que conlleva ser leales, ser legítimos, ser verídicos con lo que hablamos y todas esas cosas, podríamos entender más los símbolos que representan. Pero bueno, esto es solo un ejemplo, ¿no? Y pues sí les quería dejar bien en clarinete lo que significa y lo que simboliza y lo que representa la idea de la caída. La caída no tiene nada que ver con cometer pecados atroces, con la perdición, la prohibición. No, es nosotros mismos escogiendo alejarnos un poquito de la luz infinita, absoluta y verdadera del saber todas las cosas, para reenamorarnos del conocimiento, reenamorarnos de la vida, aprender qué es
aprender, saber qué es aprender algo. ¿Cómo puedes aprender algo nuevo si tú eres todo y entiendes todas las cosas y te sientes en el todo? Si fueras, no sé, si tú fueras así específicamente, la partícula, un bosón de Higgs, si fueras un bosón, pues estarías en todos lados, todas las cosas, serías una misma cosa fuera del tiempo y fuera de las cosas, entonces sabrías todo. Y es muy hermoso, pero también algo aburrido, si es súper eterno, ¿no? Entonces, venimos aquí con la sensación de volver a enamorarnos del conocimiento, volver a redescubrirnos a nosotros mismos, lo que somos capaces de llegar a ser y de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué es lo que somos nosotros. Entonces, espero que haya sido algo claro con mis ideas. Este es un video fuera de la serie que tenemos. Tenemos una serie que es La Bitácora de una Utopía. Y también tenemos una nueva serie que son audiolibros de literatura clásica. Entonces, este es un video fuera de esas dos series. Pero es un tema que ha venido mucho a mis oídos últimamente. Y yo quería darles mi explicación. Todas mis teorías, mis ideas, así como que y a ustedes no sé, ahí coméntenme qué les parece, qué piensan. Y si quieren que les deje así como algunos autores y todo eso, les voy a dejar en la descripción unos cuantos autores que hablan respecto a este tipo de temas. Y es muy interesante, amigos, abarcamos muchos temas. Yo sé que mi tendencia es hablar un poquito más de que los átomos y las moléculas, pero quería que también tengamos muy en claro lo que significa, lo que representa un arquetipo nivel planetario. O sea, los planetas representan arquetipos. Esto tiene que ver directamente con nuestra psicología y nuestras personalidades. Entonces, todo chido, amigos. Si les gusta este tipo de videos así como que random, que hablan de todo y de por qué de la nada y así, denle un like, déjenme sus comentarios. No leo lloros. No leo lloros, pero si este tema resuena con ustedes, con su información, con cosas que a ustedes les gusta saber, déjenme un comentario. A mí me gustaría hacer muchos videos respecto a este tema, al tema astrológico, tema esotérico. Es una de mis pasiones muy grandes, investigar todo esto, volver a redescubrir esto, de dónde somos, de dónde venimos. Y aparte de eso, yo tengo una mente muy cristiana, muy cristiana, o sea, le soy muy devota a Jesucristo, a Jesús. Pero aparte de eso, me gusta saber, me gustan las religiones diferentes. Por ejemplo, conocer más del budismo, el hinduismo, de los nórdicos, o mencioné a los apaches, también me encanta. O sea, ellos tenían una mirada muy astrológica. Y hay muchas culturas o tribus que empatan en un montón de cosas, ya sea una percepción cosmogónica, astrológica, pero tenemos muchas más cosas en común de las que creemos. Entonces me gusta recordar ese tipo de cosas. Les voy a dejar aquí algunos links a canales que a mí me gustan de divulgación de este tipo de temas. También el tarot está muy presente siempre en mi corazón. Y quería decirles todas estas cositas. Entonces, ya saben, amigos, aviéntense su like, así que porque pues aquí andamos intentando darle al YouTube y todo. He estado aprendiendo un poquito más sobre creación de contenido y todo, porque todo este conocimiento que siento es así como que quiero compartirlo. O sea, a mí no me vale de nada para mí misma, ¿no? Yo es algo que quiero compartir, es algo que me gustaría que la gente también aprendiera o lo viera de una forma diferente. Entonces, por eso hoy no tenemos nuestro fondo de siempre, de nuestra bitácora. Por eso hoy el fondo es diferente. Pero pues bueno, entonces aviéntense su comentario o algo que quieran ilustrarnos.
Yo estos días voy a seguir leyendo, estoy retomando poco a poco o mucho a mucho investigar, volver a investigar. Hace muchos años me dediqué fácil, unos 3 años seguidos a investigar, leer, saber, a conocer, identificar. Mucha investigación hice, mucha. Porque me encanta, me apasiona. Después di un salto y empecé a hacer mis propias teorías, mis propias conjeturas, mis propios experimentos, aplicar el método científico a mi vida personal. Así como que, ok. Quiero ver cómo sirve todo esto esotérico, cómo puedo aplicar el método científico en mi vida diaria, ¿no? Tuve comprobación tras comprobación, es verdad, tras comprobación, claro que sí, la magia existe. Entonces, para mí, el día de hoy es una conclusión comprobada de que estas cosas existen y pasan. Ya no solamente es una fe, una idea, una creencia, es un saber empírico. Entonces, mi invitación es que hagan eso en sus vidas diarias, que lo pongan, no es así como que, ay, pongámoslo a prueba. Un poco sí, pero no a cuestionarlo, sino quiero ver cómo se representa, cómo se manifiesta, cómo todo esto tiene lógica. Entonces, bueno, después yo así de mi camino, así todo loco, así de que hice mis propias teorías. Tuve un camino así abiertamente, así de que de par en par a un mundo esotérico, al mundo de la esotería, la magia y todo. Y yo he visto portales abrirse entre mis ojos, portales cerrarse y cosas así. Entonces, pues el día de hoy me siento muy feliz y muy satisfecha porque es lo que yo quiero compartir. Quiero compartir esta emoción, este conocimiento. Y pues bueno, creo que ya ahora sí es todo lo que les tenía que decir. Si quieren que hablemos de otro tema interesante, con mucho gusto yo los leo. También hago videos en TikTok, luego de estos temas. No todos los videos de TikTok son de esto. A veces me pongo random a platicarles de que, ay, no, que tal cosa y tal otra cosa de mi vida diaria, de mi vida personal. A veces, no, pero muy seguido hablamos de temas fuertes y esotéricos o maestros avanzados. Por ejemplo, hace poquito hice un TikTok de Isaac Asimov y como él era un maestro iniciado, ¿no? Y por ejemplo, Madame Blavatsky o Saint Germain, obviamente Jesucristo, son maestros que han venido a enseñarnos cómo empezar a cambiar nuestra forma de ver para que cambiemos nuestro ser interno y podamos manifestar la vida de nuestros sueños, crear información o escuelas. Entonces les hice un video de eso. Entonces si les gusta más o menos este tipo de cosas, pues también anímense al TikTok o también al chisme de la vida cotidiana, ¿por qué no? Pero bueno, entonces pues espero que les guste, amigos. Les hago este video con todo el amor de mi corazón. Yo no suelo editar mucho mis videos porque soy muy práctica. Si pierdo mucho el tiempo en una cosa me desespero porque yo ya quiero estar haciendo mil, más cosas. Pero el día de hoy, estos días, me voy a tomar la paciencia para poderles editar, para que ustedes tengan una percepción así más real, más acertada o certera a lo que yo les quiero compartir y ya digan como que ok. Pero en general espero que encuentren tranquilidad en mis palabras, que tengan ustedes sus propias ideas y sus propias revelaciones, así que digan, oh no manches, entonces esto y acá, ustedes tengan sus propias ideas para que se sientan así de que ¡pum! ¿No? O sea, un descubrimiento nuevo, algo que quieran hacer, pueden hacerlo. Y pues ya, por último es eso que les quiero compartir. Para mí es muy importante que tú sepas, que tú sepas
que por algo estamos aquí el día de hoy, que no es casualidad, que si te comparto esto a ti el día de hoy y tú me estás escuchando, te lo juro, te amo. Te amo. Entonces, tienes la capacidad, tú, así, persona, mi amor, tienes la capacidad de convertir tus sueños en realidad. No solamente así como que, ¡pup! No. Maestro, mago, puede serlo. Puede ser una bruja, un mago que convierte sus sueños en realidad. Puede serlo. Entonces, iníciate. Así, despiértate al amor, al conocimiento. No se trata así de que, ay, a ver, que me llegue alguien que me haga, ¿cómo se dice? Un masón, que me conviertan a la masonería. Voy a entrar a la sociedad teosófica de aquí de México. No me refiero tanto a eso, mi amor. Tenemos esas herramientas y se van a ir abriendo a ti poco a poco conforme tú avances. Poco a poco se van a ir abriendo esas puertas y esas herramientas para ti. Y mientras tú sigas en tu camino firme, fuerte, así, sabiente, o sea, de sabiduría, no solo conocimiento o solo inteligencia, no, es que lo sepas aplicar. Entonces, poco a poco, todas esas puertas se van a abrir ante ti y vas a descubrir mundos que ni siquiera habías imaginado. Y cuando ya ves esas cosas, significa que ya estás del otro lado. Bueno, ahora sí, les mando un beso, que estén súper cool, súper bien. Les mando mucho amor, así de que cool y chido, del bueno, del que si te enfermas, te prepara una sopita de pollo para que te recuperes, mi amor. Bueno.